Hola jóvenes, hola, 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 Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Porque el mío ha sido bien intenso, cansado. se me imagina. Miércoles, ombliguito de la semana. Oh chica, hoy les tengo varias noticias, ¿saben? Pero Ajá, ¿qué pasó? se cancela el parcial Miren, no tenía ni idea que la otra semana es la semana de parciales. con la tarea. Sí, no, no, no. Justo es parte de las Con noticias. la tarea. Justo es parte de las noticias que tengo. No, lo que pasa es que, mira, no puedo dejar la tarea como parcial porque de todas maneras hay muy poco tiempo. Entonces vamos a mover la tarea que les dejé el lunes para después y nos quedamos solo con el parcial de la otra semana, que es el lunes, si no estoy mal. En la programación está el lunes. Y me disculpo, de verdad, no sé, siento que acabamos de hacer parcial y ya vamos a otro, entonces se me fue el tiempo volando. Nosotros también Sí, sentimos igual. así que si están de acuerdo, que yo creo que sí, movamos la fecha. Yo déjenme revisar el calendario del siguiente registro para mover la tarea que les dejé de Macondo. De todas maneras, espero que ya lo hayan visto. Y bueno, no se preocupen por eso. Cosas importantes, ya que estamos hablando de parcial. El parcial va a incluir, perdón, hasta esta clase. Ya subí todas las PPTs, Jorge, al sitio y subí la de hoy. Así que para que, Gracias. para que estén tranquilos y tranquilas. Entonces, retomando, para las personas que recién entraron, tarea se posterga, no piensen en eso para el lunes. Eh, bueno, nos vamos nada más con lo que ya hicimos, que fueron dos tareas, si no mal recuerdo, y el parcial, ¿verdad? Así que eso. Solo otra cosa importante, bueno, antes que pasemos lista, que ya casi, les quiero mostrar algo. Deme un segundo que les voy a compartir pantalla. De verdad, no sé cómo se fue este registro de tan rápido, demasiado. Me parece, no sé, que pasó el tiempo muy rápido. Así que, por favor, díganme cuando ya vean mi pantalla. Sí, ya. Vaya, miren, recién me acaban de avisar, yo les estoy mostrando el del 2021, pero ya me van a pasar los detalles de este año. Les quiero contar que me han pedido sacar un grupo de esta clase para que participen en un concurso nacional del juego de la bolsa. Esto es muy interesante. De verdad, a mí me encanta. Así que me dijeron que sacara tres personas, porque es máximo, tres personas. Y bueno, yo lo voy a dejar a criterio de ustedes. Les voy a pedir que me escriban. A ver, ¿cómo hacemos para esto? Porque es probable que más de tres personas les ¿En qué interese. consiste, Jafet? Ya les voy a explicar, tranquilos. Mire, les estoy enseñando el del Ah, 2021. sí. Es probable que cambien algunas cosas, pero en general va a ser el mismo. A mí este tema me gusta un montón. No soy experto, pero ahí estoy metido hace ratos. Entonces, se hace en conjunto con la cooperación alemana. A mí, de todas maneras, me parece muy, muy interesante. Se hace bajo una plataforma que la manejan, no sé cómo pronunciar esta palabra en alemán, pero ahí lo pueden ver, es enorme. Eh,
Y está metida la superintendencia del sistema financiero y obviamente el gobierno de El Salvador. Espérenme, tengo que aceptar a alguien que está entrando ahorita. A ver, voy a mover ya la llamada para mi segundo monitor. Espérenme, para ya no tener que regresar acá y interrumpir. Vaya, ok, entonces, solo hay cupo para 3, así que si hay más de 3 en esta clase, puchica, los voy a tener que meter a competir. Porque necesitamos a los 3 mejores perfiles. Ojo, que si no es el mejor perfil, pero tiene ganas y muestra que quiere, pues lo selecciono. ¿Verdad? Tristemente, en este caso, yo voy a seleccionar a las 3 personas. Le vuelvo a decir, estoy mostrándoles del 2021, va a ser muy parecido al del 2022. ¿Y qué va a pasar? Vamos a inscribir un grupo de 3 personas que va a representar a la Universidad Evangélica. Después, esta no es, obviamente, hay que esperar el de este año, se van a registrar y vamos a empezar a invertir, pero en una, con dinero de prueba, o sea, no es dinero real. ¿Quién gana? Básicamente gana la persona que tenga mejor rendimiento al cierre del concurso. Pero Jafet, yo no sé cómo hacer eso. Aquí van a aprender. Esa es la intención. Miren, van a participar. El año pasado participaron varios países. Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, México, Chile, Panamá y Honduras. Me encantaría que le ganáramos a Chile, fíjense. Solo porque, pues sí, va. Y el año pasado dieron estos premios que yo creo que va a andar muy parecido a este año. El primer lugar va a ganar, bueno, va a ser una cuenta de $500 para cada integrante, esto sí es dinero real, una gift card de 500, el segundo lugar una gift card de 400 y el tercer lugar, pues el año pasado dieron una tablet, no sé qué van a dar este año. Pero bueno, eso, miren, esto se los explico porque este año yo sí quiero que hagamos un buen papel. Entonces va a implicar probablemente horas adicionales a las de clase. O sea, definitivamente va a implicar horas adicionales de clase. Que les soy súper sincero, a mí no me van a pagar eso. Pero, como yo soy bien competitivo, la verdad es que quiero meterle. Probablemente sea, no sé, tipo sábado de noche, que nos reunamos, o horario a convenir, y le vamos a meter un montón a este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a habilitar un formulario, creo, en el sitio y necesito que las personas que estén interesadas completen ese formulario. Si son más de 3, vamos a tener que hacer un tipo de selección, tristemente. Pero les recuerdo, ¿verdad? Primeramente, es que vamos a representar a la evangélica. Segundo, es que hay un premio. Tercero, es que van a necesitar invertir horas. Va a haber una etapa formativa, y creo que está acá. Van a haber talleres. En el caso del año pasado, pues hubieron varios talleres. Voy a pasar directo a los talleres. Por ejemplo, van a conocer un poco de las generalidades de la bolsa de valores. Estas son las fechas del año pasado, queridos, queridas. Otra cosa importante. Es muy probable que esto se salga del ciclo de clases. O sea, que finalice, no sé, allá por diciembre. Otra cosa importante. Van a aprender un poco de los instrumentos bursátiles. Van a conocer los métodos de evaluación. Evaluación de bonos y acciones. Análisis fundamental y técnico. Esto es bien chivo. Y va a haber una práctica que es básicamente eso, el ejercicio que se va a hacer de una simulación que va a durar un tiempo determinado. ¿Qué va a pasar? Durante ese tiempo que esté la simulación, va a ganar el equipo que tenga mayor rendimiento, básicamente. Eso, queridas, queridos. Así que las personas que les interese y que probablemente no sepan nada de bolsa, la intención es que también aprendan. Yo propongo algo que si les interesa a más personas, pero que no participen, podemos, el equipo que participe, compartir con el resto del grupo que quiera el material y todo para que más personas conozcan sobre el tema de la bolsa. Así que eso, justo hace como menos de una hora me confirmaron de la U que vamos a participar este año.
Así que, no sé, ¿tienen dudas? ¿Les llama la atención? ¿Les interesa o no les interesa? Yo sí les soy súper sincero antes de que alguien hable. Si se van a meter esta onda, yo necesito compromiso porque yo voy a invertir tiempo mío, libre, y pues la verdad es que quiero que alguien, pues que quiero trabajar con gente que lo aproveche, no con gente que me diga, no, no voy a llegar, mira, no sé qué, tengo otras cosas que no pude, porque la verdad es que a mí sí me gustaría estar en el top 3 al menos de este concurso, ¿verdad? Yo no voy a ganar nada, si se fijan en las premiaciones para los estudiantes que participan. Pero, como soy bien competitivo, solo saber que vamos a estar ahí, para mí es ganancia. Así que, dudas, consultas, ¿les llama la atención o no participamos? Porque también si no sale el grupo, no participamos. Eh, bueno, a mí me interesa, así que voy a preguntar. Quería saber si la forma de medir el rendimiento va a ser porcentual o por moneda. Es probable que sea por porcentaje. Esto va a ser en la plataforma que nos enseñen a usar, porque es una plataforma nueva. Les voy a contar más o menos lo que yo he visto en otros concursos. Eh, Ustedes tienen un capital inicial, pongámosle un ejemplo, $100, eh, y al final de la simulación se mide quién ganó más porcentaje sobre esa base. Por ejemplo, si ganaron un 100%, tendrían $200 en la cuenta y así. Entonces, el concurso básicamente es quién gana más. Y ahí, pues podemos hacer un ejercicio de lo que les decía el otro día y que hablábamos con Alexei sobre el perfil de inversionista. Eh, Aquí no es irse a la loca y arriesgar todo, ¿verdad? Porque también puedes perder, puedes terminar con un número negativo, o sea, con pérdida total, pues. Pero todo eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Así que ya vi por ahí que me escribió también alguien, quiero ver quién fue que me escribió en el chat. A ver, qué lento. Marcela. Bien, vaya, perfecto. Entonces, queridas, queridos, yo voy a abrir un formulario, como les dije, y necesito que las personas que les interese que lo llenen. Si son más de tres, ya vamos a ver qué me invento para seleccionar a las tres personas que queden. Y eso sí va, es de meterle con todo, porque la verdad quiero estar en el top 3. ¿Qué más? Eso, si no hay más dudas, cuando ya tenga la información de este año, yo les voy a compartir como ya la premiación y todo, ¿verdad? Porque probablemente me pasen dos documentos como estos, yo les estoy mostrando el año pasado, pero eh, eso, ¿verdad? Así que ahí queda la invitación para las personas que quieran. Vamos a cerrar esto para no tener abierto. Y ya. Ok. Vamos a pasar lista. Ojalá que les emocione y que les den ganas, porque a mí sí me emociona, la verdad. Ok, bueno, lista. Daniela Aparicio, Alexandra Barrera, uy, casi no hay nadie. Juan Candel, Natalie Carranza, me escuchan. Sí, Ah, Jesús Chávez, presente. uy, chicas, me asusté, dije, estoy hablando solo. Y, bueno, Verónica Cuellar, Es incapacitada, Ali. ok, ella es la que estaba enferma, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ya le puse ahí. Jorge Delgado. Ahí me apareció, ¿verdad, Jorge? ¿Está ahí, Jorge? ¿O no? ¿Cómo? Aquí estás, es que no hablabas. Ángela Escalante. En automático poner. Ángela Escalante. Ya te vi. Beatriz Fernández.
Presente, Lick. Andrés García. Presente. Miguel Guardado. Presente, Lick. Yasmín Hernández. Juan Marcos López. ¿Está por ahí, Juan? Miren, díganle a sus compañeros que si no tienen la asistencia suficiente, el tercer parcial no lo van a poder hacer. Mario Luna. Claudia Martínez. Ahí te vi. Kevin Mejía. Marlene Melara. Alfredo Méndez. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Presente. Cintia Orellana. Presente. Alexei. Josué Quesada. Rebeca Kiev. Rebeca Kiev ya no viene ya. Paola Ramos. Presente. Juan Salamanca. Miren, ¿y Rebeca llega a otras clases o se retiró? ¿Alguien sabe? Ni idea, Lick. Yo nunca la he visto responder. En otras clases tampoco, Eric. Que seguro No. retiró el ciclo. ¿Sí? No. Quizás. Quizá. Juan Salamanca. Eric, ahí te voy a poner de una tu asistencia. Emily Ramos. ¿Me pareció ver a Emily? Presente. Sí, de las personas que siempre está. Carmen Vázquez. Y Brandon Escobar. Presente, Lick. Perdón, es que se me había trabado el teléfono. Gracias. Y bueno, Yo no sé si me mencionó, pero no estaba cuando mencionó mi nombre. Carranza. Marcela. Gracias. Estás. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O estamos? Hay bien pocos hoy. Bueno. Retomo para las personas que entraron ahora. La tarea no es para el lunes. La vamos a mover. Yo les doy fecha. Segundo, el concurso de la bolsa. Vamos a representar a la U. O sea, creo que no hay otra... otro grupo. No va a haber otro grupo más que el nuestro. Representando a la U. Y voy a poner un formulario en el site para que lo llenen las personas que les interese. Bueno, démosle, porque hay que avanzar. La verdad, no sabía que el lunes era el parcial. Y bueno, recuerden que tienen que cumplir los requisitos para el parcial, no se les olvide y ya. Ok. Vamos a tratar de avanzar porque tengo que terminar esto hoy, porque viene en el parcial. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a seguir avanzando en los temas. Vamos a ver un poco la administración de cuentas por cobrar. Esto es importante. Y empezamos. Vamos a ver un tema que es administración de cuentas por cobrar, pero también incluye políticas de crédito y políticas de cobro, lo que les empecé a mencionar un poco en las clases anteriores. Es importante tener una buena ejecución de las políticas que tengamos de créditos y de cobros porque es clave para la sostenibilidad de la organización. Si nosotros tenemos malas políticas de crédito y malas políticas de cobro, no va a ser sostenible y esto puede generar que la organización se vaya a la quiebra. Espera, me voy a encender un ventilador que tengo acá que me dio calor. Me cuentan si escuchan el sonido. Si escuchan el sonido lo tengo que apagar.
Y bueno, para mantener los clientes y también atraer nuevos, la mayoría de empresas encuentra que es necesario ofrecer crédito. No todas las personas o todos los clientes o empresas que son clientes les gusta comprar al contado. Porque así como yo les he explicado que la idea de cobrar temprano y pagar tarde, la mayoría de las empresas lo saben. Entonces todas las empresas están en la misma. ¿Qué quiere decir? Bueno, no todas. Puede ser que algunas nuevas o algunas que no tienen mucho conocimiento sobre este tema tengan políticas que les desfavorezcan. Pero la mayoría busca políticas que le favorecen. Entonces, de todas maneras necesitas dar algún tipo de crédito porque no todo, o sea, tu competencia probablemente dé crédito. Aunque nosotros hayamos visto en las clases anteriores que vender al contado puede ser más rentable, puede ser mejor, no necesariamente en el mercado vas a ser la primera opción si no entregas flexibilidad de pago. Porque tu competencia puede que entregue flexibilidad de pago. Entonces, con esa variable, el comprador se puede ir a la competencia. Entonces, es importante encontrar un equilibrio sobre qué flexibilidad vamos a tener nosotros a la hora de ofrecer políticas de crédito. Entonces, las condiciones del crédito pueden variar entre campos industriales diferentes. Puede ser que, pero en general las empresas dentro del mismo campo industrial ofrecen condiciones de crédito similares. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que nosotros a la hora de comprar maquinaria tengamos una política de crédito diferente que a la hora de comprar jabón, por ejemplo. Y dentro del mundo del jabón, las políticas se mantienen. O sea, una de las cosas que yo creo que debería hacer antes de entrar en este mundo, una empresa que está iniciando, debería de investigar su competencia y debería de investigar las políticas de crédito que tiene. Y conforme a eso, generar una estrategia. Por ejemplo, si la mayoría de mi competencia da crédito a 30 días, yo podría decir le voy a dar crédito a 35 y puede ser más atractivo para alguien, pero yo me estoy jugando un poco también mi punto de equilibrio. Entonces, es importante ver y analizar el entorno y la competencia directa. ¿Qué más? A ver, espérenme. Las ventas a crédito que dan como resultado cuentas a cobrar, porque hay que considerar eso, si yo voy a dar una venta, si voy a entregar crédito en una venta, hay un efecto, un rebote, que implica que vamos a tener cuentas por cobrar. Normalmente incluye condiciones de crédito que estipulan el pago de un número determinado de días. O sea, ustedes definen si es a 15, si es a 30, si es a 45, 60, depende del rubro. Aunque todas las cuentas por cobrar no se cobran dentro del periodo de crédito, la mayoría de ellas se convierten en efectivo en un plazo inferior a un año. En consecuencia, las cuentas por cobrar se consideran como activos circulantes de la empresa. Por eso es que están dentro del espacio de activos circulantes en el balance. Porque la idea es que no pase de un periodo contable al otro, porque entonces ya no sería un activo circulante. Esto es en el peor de los casos, pero si ustedes tienen una política de crédito definida, pues la idea es que pague la empresa en el tiempo que define. Y algunas empresas empiezan a cobrar intereses si se pasan de ese periodo. Pero bueno, vamos avanzando en el tema. Las cuentas por cobrar representan el crédito que concede la empresa a sus clientes con una cuenta abierta. Si yo les pregunto en algún momento, ¿ustedes dónde pueden ver las cuentas por cobrar? Básicamente son las ventas al crédito que tiene una organización. Básicamente. Como en la clase anterior vimos y hablábamos, puede ser que nuestras ventas al crédito representen un 75% de todas las ventas. Bueno, esas son las cuentas por cobrar. ¿Qué más? Políticas de crédito. La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe concederse el crédito a un cliente
y el monto que debe de entregar. La empresa no debe solo ocuparse de los estándares de crédito que se establecen, sino que también de la utilización correcta de estos estándares o reglas al tomar decisiones de crédito. Por ejemplo, hay empresas que cuando sos cliente nuevo te da cierta cantidad de crédito. No sé, un 50%. Estoy hablando por hablar, porque esto depende mucho de las empresas. Cuando ya tenés cierto tiempo y has cumplido, te da 75%. Y cuando ya tenés bastante tiempo y tenés una reputación generada que sabes que te paga y todo, pues podría llegar hasta un 100% de la venta del crédito. Pero eso depende mucho de la organización y del rubro. Entonces, todo esto debe estar escrito, debe estar definido y evitar flexibilidad, porque generalmente en las áreas de venta, con tal de vender, el vendedor va a hacer cualquier cosa. Y como al momento de vender, prácticamente esta persona sale de su responsabilidad y pasa al área de cobros. Entonces, si no hay un control, los vendedores pueden hacer lo que quieran, pueden no validar información con tal de registrar ventas. Que cobremos o no en el futuro ya no es problema de él. ¿Se entiende la idea? Entonces, desde el área de cobro, tenemos que tener las reglas claras para que los vendedores las cumplan, porque si no esto se puede descontrolar y generar un gran problema para la organización. Entonces, deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es importante para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de la política de créditos o la ejecución exitosa de una política de crédito deficiente producen resultados óptimos. ¿Qué pasa con esto? Cuando tal vez es muy personal, mejor no pregunto, mejor yo digo. Yo alguna vez saqué un crédito. Cuando vos sacas un crédito, tenés que presentar cierto papeleo que le permita al banco evaluar el riesgo que vos podés ser o no ser conforme a tu historial crediticio, que eso lo revisan ellos por medio de otras plataformas que tienen mi récord crediticio. Entonces yo le firmo una autorización en la cual le digo, está bien, permito que revises mi información crediticia. Me piden que presente constancia de sueldo, me piden que esta constancia diga cuánto tiempo he estado en este trabajo, que diga cuánto gano, que diga cuántos descuentos tengo, si es que me descuentan otra cosa. Hay una serie de pasos en las cuales vos tenés que cumplir para que te den un crédito. Es muy difícil o no es tan común que te entreguen un crédito sin que vos valides información. ¿Por qué? Porque están midiendo tu riesgo. Entonces, eso mismo pasa con las empresas. Si una empresa nueva me pide crédito, yo tengo que investigarla. ¿Alguien se acuerda o sea, imaginémonos que estamos hablando de millones de dólares al crédito, no estamos hablando de 100 colones, perdón, dólares. Chica, me fui bien atrás. Es que iba a decir pesos. 100 dólares, imaginémonos, no son 100 dólares, es un montón de plata. ¿Alguien se acuerda del registro 1 de los indicadores que deberíamos correr para ver si esta organización puede asumir deuda o no? ¿Se acuerda alguien? Dice como, esta es la última clase, vengo con ganas de regalar puntos. Solo hay 2 personas que tienen puntos para este registro 2. Que les voy a decir quiénes son. Una de ellas es Eric Torres, que tiene un punto, y Alexandra Barrera. No me acuerdo por qué le di un punto, pero fue por algo que solo ustedes hicieron, si no me equivoco. Entonces, hoy vengo regalón. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda qué ratios financieros deberíamos correr nosotros en los estados financieros de una empresa para saber la liquidez con la que cuenta? Y si puede asumir deuda, porque hay. A ver. No creo, no quieren puntos. No les creo.
Saben que siempre que pregunto, hay gente, siempre que pregunto esto, gente responde. A ver. ¿Se escucha? Aunque sea, díganme, no, Jafet, no me acuerdo. Puedo intentar adivinar. Es que yo no me acuerdo. Dale. El de flujo de efectivo. Flujo de efectivo. ¿Te acordás qué implicaba el flujo de efectivo? ¿O no? No puede ser, hicieron videos bien chivos. Hasta nos pusieron a jugar. O sea, el flujo de efectivo básicamente es como la diferencia entre las entradas y salidas de dinero. Claro. Pero ahí en flujo de efectivo no estás considerando las deudas. Que básicamente es el compromiso que tenés hacia el futuro de tu flujo de efectivo. Porque una cosa es que vos tengas liquidez, entre y salga plata, pero otra cosa es que vos tengas comprometida esa parte de esa plata que entra. Entonces eso te restringe el compromiso que tenés, te restringe la disponibilidad de plata que tiene la organización. Porque podría ser riesgoso decir, no, hombre, esta empresa mueve millones todos los meses, pero si no consideramos que de esos millones tiene comprometida mucha plata y tiene que pagar préstamos, esa plata puede ser, esos millones, puede deber millones. Hay toda una familia, porque se acuerdan que lo vimos por familia, ¿verdad? Por grupitos. La ratio de prueba de acidez no sería. Esa La es de una. liquidez ¿Qué fue me lo pareció que- en 3. Espérate, Jesús, termina de decir, por favor. Después me decís vos, Marcela. Es que me acuerdo que hicimos esa tarea, ¿no? Que estábamos hablando de pruebas ácidas y cómo calcularla, que era ¿Estás, el activo estás ahí? corriente menos el inventario sobre ¿Cuál, el cuál? pasivo corriente. Perdón. El activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Que me acuerdo que era la prueba ácida que hacían. La de prueba ácida es una. Ahí te puse. ¿Qué ibas a decir, Marcela? Que para eso se utiliza el que es la razón de liquidez, donde tenemos la prueba ácida, capital de trabajo y la circulante, donde vemos Exacto. si la empresa puede pagar sus deudas, y más que todo en la prueba ácida, porque esa no cuenta lo que era el inventario, no cuenta las obligaciones, no, perdón, no cuenta. Sí, pero se entiende. Ajá. Miren, eso es, las razones de liquidez, porque no es solo contar la plata que entra, sino que tenemos que contar los compromisos. Entonces, con esta información, o sea, nosotros como proveedores deberíamos de solicitar la información a la empresa. Primero tenemos que investigarla. Tenemos que averiguar si esta empresa tiene deudas, si es mala paga, y esto te lo da, bueno, más adelante lo dice, pero debemos de considerar eso. Y otra es que si estás manejando mucho dinero, la empresa debería facilitarte sus estados financieros. Con los estados financieros que ustedes tienen, que ojo, importantísimo lo que voy a decir ahora, estados financieros sin ser auditados, no podés confiar en ellos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque pueda que yo tenga un contador que me firme estados financieros y ya. Pero la veracidad de esta información solo la puede corroborar un auditor externo, no auditor interno, porque hay de las dos. Les cuento, en algún momento yo quise ser auditor. Bueno, por algo no se dio. Hasta me metí a estudiar auditoría, una maestría en auditoría. Porque a mí me gusta mucho ese tema. Hay un área, pero es muy, muy específica en la auditoría, que es la auditoría forense. Es bien chivo. ¿Alguien ha visto la película El Contador de acá? Sí, que sale Ben Affleck. Ajá. Ese tipo, o sea, el personaje de esa película es un auditor forense
que básicamente toma la información vieja, la información de empresas que probablemente quebraron, y identifica qué es lo que sucedió, qué pasó, qué problemas tuvo, si es que se robaron la plata. Entonces, cuando una empresa quiebra, en este caso la película no se basa en una empresa que quebró, pero sí muy parecido. Cuando una empresa quiebra, se han fijado que la fiscalía va o incauta cosas de empresas, va a la fiscalía y confisca computadoras, confisca documentos, confisca un montón de cosas, pero es porque después tienen que ellos rearmar toda la información y encontrar dónde está el delito. Básicamente eso es un auditor forense. Pero bueno, me salí un poco porque ese mundo me gustaba. Si ustedes van a considerar estado financiero de una empresa, tienen que ser auditados. En el mundo hay diferentes rangos de firmas auditoras. ¿Alguien ha escuchado de las Big Four? Hay 4 firmas auditoras bien grandes. Por ejemplo, ahí está Deloitte, ahí está KPMG, ahí está PwC y está Ernst Young. Esas son las 4 firmas auditoras más grandes del mundo. Déjenme ver si les escribo cuáles son. Aquí les voy a escribir. Una es, a ver cómo se escribe Deloitte, no me acuerdo. Deloitte, KPMG, que no me acuerdo qué significa. Está PwC, que creo que es PricewaterhouseCoopers, si no me equivoco. Y está ella, que es Ernst Young. Esas son las Big Four. ¿Por qué se llaman Big Four? Porque son las más grandes del mundo. Cuando una empresa es auditada por una de estas, tiene un gran prestigio. Yo logré que el techo fuera auditado por Ernst Young en 2014 y 2015, y la verdad que yo me sentía muy feliz de tener una auditoría de ellos. ¿Por qué? Porque los estándares son bien grandes. Pero bueno, no quiero salirme del guacal. ¿Qué pasa? Solo una cosa quiero cerrar con esto. Hay un dicho que tiene Deloitte que es muy bueno, que dice: en Dios nosotros confiamos y a todos los demás los auditamos. Porque es cierto. O sea, todos tienen que ser auditados. No puedes confiar en alguien que no tenga auditoría. Esas son de las cosas básicas o necesarias, imprescindibles que una empresa tiene que tener. Entonces, volviendo, si ustedes les comparten un balance general o estados financieros sin auditar, ustedes no tienen que creer nada de lo que dice ese balance. Tiene que haber una auditoría. Entonces, en algún momento, si ustedes están en una empresa y tienen que analizar otra empresa por medio de instrumentos financieros, incluyendo los estados financieros, no vayan a tomar balances sin que estén auditados. Eso que se les grabe en la cabecita. Perfecto. Entonces van a tomar los estados financieros y van a correr las razones de liquidez en este caso. Porque así ustedes van a saber si la empresa tiene muchos compromisos o tiene pocos compromisos. Punto. Sigo. Yo quería trabajar en una de esas 4 y 4, pero yo estudié administración de empresas. Debería haber sido contador. Pero bueno. Entonces, hay ciertos estándares de crédito. Los estándares de crédito de la empresa definen el criterio mínimo para conceder crédito. Hay cosas importantes para evaluar el crédito, como lo que venimos hablando. Tenemos que generar herramientas, venir y investigar el crédito, el historial crediticio de la empresa, correr algunos ratios financieros, buscar referencias. Puede ser que si tenés contacto con tu competencia, capaz podés preguntar si estos han sido clientes de ellos y qué tan buenos son en la paga. También hay que considerar periodos promedios de pago y ciertos índices financieros que ofrecen una base cuantitativa para establecer y hacer cumplir los estándares de crédito. Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer, si están en ese momento de evaluación de un cliente, es que tienen que ver si esta empresa cumple con los estándares de crédito y si tenemos información que de verdad
respalde que esta empresa puede o va a cumplir con las políticas de crédito. ¿Qué pasa? Porque si ustedes confían a la una, solo llegó, miren, yo quiero 2 millones en compras. A cualquiera le pueden brillar los ojos por hacer un negocio grande, pero ¿y si no paga? Quiebra la empresa. O si se atrasa más del tiempo y vos tenés comprometida la plata y necesitas ese dinero para subsistir, como lo vimos en la clase anterior, o sea, te puedes morir. O al final no ganas nada. ¿Por qué? Porque te toca pedir un préstamo que probablemente tengas que pagar intereses y esta persona nunca te paga. Entonces, es importante cubrirse las espaldas. Entonces, al realizar este tipo de análisis de los estándares que las empresas deben cumplir, hay que considerar variables fundamentales, como por ejemplo gastos de oficina, inversión en cuentas por cobrar, la estimación de cuentas incobrables y el volumen de ventas de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a entregar créditos, también implica que vamos a invertir. ¿Por qué vamos a invertir? Porque alguien le tiene que dar seguimiento a las cuentas, al crédito. Vas a tener que tener una persona que esté llamando, que esté gestionando, que esté dándole seguimiento a estos clientes para que te paguen, porque no todos o todas las organizaciones te van a pagar al día, van a decir, no, me voy a agendar que tal día le tengo que pagar a Jafet. No. Me imagino que alguien acá ya ha prestado dinero y tristemente no cumplen con la fecha que vos le diste a tu deudor. Entonces tenés que andarlo siguiendo y es bien feo, por eso a mí no me gusta prestar pistos, fíjense. Porque, puchica, tenés que andarlo siguiendo para que te devuelva tu dinero y es tan desgastante y al final hasta hay peleas, se pierden amistades, tantos temas. Entonces a nivel empresarial pasa muy parecido. No todas las empresas van a tener la fecha ahí y van a decir, no, tengo que pagarle a Jafet tal día. Pero si yo le cobro intereses, después de ese día probablemente sí me pague. Porque de todas maneras hay documentos legales firmados en los cuales las empresas se comprometen y si no pagan empiezan los intereses. Entonces, si es una empresa seria, va a luchar 1000 veces por no pagar intereses. Pero bueno, siempre hay una persona que tiene que estarle dando seguimiento, pero esta persona no solo va a existir, necesita un espacio donde trabajar. Probablemente en esta nueva normalidad puede trabajar desde su casa, pero bueno, tenés que invertir probablemente dándole equipo de oficina, computadora, otros insumos, teléfono, no sé, audífonos, tantas cosas que debería de tener una persona que está gestionando cobros. Y bueno, si es en la oficina, tenés que habilitar un espacio. Este espacio representa un gasto, una inversión para la oficina, para la empresa. Tenés que invertir en probablemente software para darle seguimiento a las cuentas por cobrar. Hay que considerar también que no todos te van a pagar, entonces hay que estimar una cantidad de cuentas incobrables. Y bueno, si se fijan, esto empieza a complicarse. O sea, el dar crédito puede ayudarte que puedas vender un poco más, porque sos un poco más flexible, pero a la hora de dar ventas al crédito tenés que considerar que tus gastos pueden aumentar. Entonces, tenés que encontrar ese equilibrio en el cual vos sí salgas ganando. Puede ser, como les decía en la clase anterior, en un ejemplo, que vos tengas mucho porcentaje de ganancia aún vendiendo el crédito y ese porcentaje de ganancia debería de alimentar toda esta estructura de cobro y dejar ganancia para la empresa. Entonces, por un lado, es necesario ser flexible con políticas, con ventas al crédito, pero por el otro lado, como financieros y administradores debemos de considerar todos los gastos asociados que conlleva esta decisión. No es solo decir, vamos a dar ventas al crédito, en pocas palabras. Bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que implica si es que nosotros creamos o estipulamos un área de cobros. Primero, van a haber gastos de oficina. Por ejemplo, si los estándares de crédito se hacen más flexibles, más crédito se concede, los estándares de crédito flexibles aumentan los costos de oficina, lo que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque necesitamos más espacio, necesitamos más gente, necesitamos más inmobiliario y bueno, ahí empieza todo la cadenita.
Por el contrario, si los estándares de crédito son más rigurosos y se concede menos crédito, entonces los costos disminuyen. Pero es un riesgo que hay que asumir porque puede ser que si estás en este segundo escenario, probablemente muchos de tus clientes se vayan con la competencia que es más flexible en temas de crédito. Ahí la empresa también debe de evaluar si es que se quiere meter a esta inversión de ser más flexible o no. Puede ser que esta organización esté bastante bien posicionada en el mercado y decida no dar créditos. Pregunto, porque yo soy bien preguntón. ¿En qué caso ustedes creen que las empresas decidirían no dar créditos? Hay ciertas características bastante importantes en el mercado por las cuales podrías tener el sartén por el mango y decidir no dar crédito. ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? Eso también es para ver si me están escuchando. Porque con esto... Yo diría que, por ejemplo, las microempresas no se atreverían a dar crédito. Ok, sí, es válido. Carmen, ¿qué más creen ustedes que debería de, o sea, podría ser tan importante y tan valioso para decidir no dar crédito? Quizás que el cliente sea extranjero. Puede ser, sí, porque es más difícil saber si te va a cumplir o no. Aparte, lo que decís vos, Andrés, es muy valioso porque también implica que si vos le cobras en otro país, probablemente no tengas tantas herramientas para judicializar un cobro si es que no te cumple. Está en su país, tiene otras leyes, vos sos de otro país, puede ser muy costoso llevar una judicialización en otro país. Hay un montón de variables que también se consideran en ese escenario que decías, Andrés. Buenísimo. Ahí quiero ver el mensaje que decía. A ver. Sí, Marcela, también conocer el récord crediticio. Pero yo me refiero un poco, Marcela, a si yo soy el proveedor y yo tengo que ser muy fuerte y muy validado para decidir no dar crédito. ¿Se entiende? Si yo soy la empresa que tiene un prestigio enorme en mi mercado, tengo la porción del mercado más grande y tengo un diferenciador bastante importante sobre mis competidores, yo puedo darme el lujo de no vender el crédito. ¿Por qué? Porque yo sé que me buscan porque mi producto es el mejor del mercado. Entonces yo puedo ser más rígido en mis políticas de crédito. ¿Por qué? Porque me reconocen, porque la gente me busca. Entonces yo voy a tratar con gente, como tengo un montón y mi producto es demandado, voy a tratar con gente que me puede pagar rápidamente. Los que no pueden, pues no pueden, que se vayan con la competencia. Las empresas así se dan el lujo de decidir a quién le venden y a quién no. Y así de sencillo. No sé si en algún momento les ha tocado cotizar algo y cuando ustedes les preguntan si tiene ventas a crédito o algo, te dicen no, aquí no hacemos eso. Y chao. Eso también puede ser otro escenario por el cual las empresas pueden decidir no dar créditos. O ser mucho más rígidos en sus políticas de crédito. Otra cosa importante que debemos de considerar es la inversión de cuentas por cobrar. Hay un costo relacionado con el manejo de las cuentas por cobrar. Mientras más alto sea el promedio de cuentas por cobrar de la empresa, es más costoso el manejo. Y bueno, también viceversa. Mientras menos sea el promedio de ventas al crédito, menos es la inversión que tiene que hacer la organización. Si la empresa se hace más flexible en tema de estándares de crédito, debe elevar el nivel promedio de cuentas por cobrar
en tanto que si se presentan restricciones en los estándares, debería disminuir. Implica que hay un riesgo. Entre más flexibles somos, más cuentas incobrables o más cuentas por cobrar tenemos que gestionar. Entonces, se tiene que los estándares de crédito más flexibles dan como resultado costos de manejos más altos y las restricciones en los estándares dan como resultado costos menores en el manejo. Espero que se entienda porque lo hemos conversado ya un poquito extenso. Entonces, la ejecución inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de una política de crédito deficiente no produce resultados óptimos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por un lado tenemos una gestión inadecuada de la política de créditos, o sea que no la cumplimos y eso nos genera problemas. Al final tenemos una gestión, una cartera muy alta de cobros y una cartera muy alta de incobrables. Y por el otro lado podemos tener una política y la ejecutamos muy bien, pero esa política no es buena. Entonces siempre va a ser negativo, o sea, no va a producir resultados óptimos. Si la política de créditos es mala, pero se gestiona bien, igual estamos mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política de créditos debe ser buena, debe ser favorable para la organización. Si no, la cumplamos o no, pero es mala para la organización. Espero que se haya entendido. Los cambios en el nivel de cuentas por cobrar relacionados con modificaciones en los estándares de crédito provienen de dos factores principales. Uno, en las variaciones respecto a las ventas y otra, a los cobros que están íntimamente ligados, ya que se espera que aumenten las ventas a medida que la empresa haga más flexibles sus estándares de crédito. Una de las decisiones más importantes que toma una empresa a la hora de flexibilizar sus estándares de crédito es que espera que las ventas suban. Pero vengo y les repito lo que dije hace un rato. Si las ventas suben, pero mi política de créditos es mala y yo no logro cobrar, es malo para la organización. Sí vamos a tener un montón de ventas, pero por el otro lado vamos a tener un montón de incobrables. Entonces, no es bueno. Por eso, pero si por el contrario las condiciones de crédito se hacen menos flexibles, se da menos crédito o se da crédito a pocos individuos que cumplan. Yo quiero que cumplan estas reglas. Estas reglas son intransables. Esto no puede no cumplirlo, si no, no le doy crédito. Hacer un estudio exhaustivo de la capacidad de pago que tiene la organización. Entonces, el promedio de cuentas por cobrar debería disminuir por efecto de la disminución en el caso del número de ventas. Aquí la pregunta es, ¿queremos ser masivos y venderle a todo el mundo asumiendo el riesgo que no me paguen o que tenga que andarlo siguiendo para que me paguen, o decido no venderle a todos y quedarme con un segmento que sé que me va a cumplir y que sé que me va a garantizar la sostenibilidad de mi organización? Porque de todas maneras, como organización, si yo vendo, necesito clientes. Entonces, es una necesidad. Pero, aquí creo que se cumple bien el dicho popular que el que mucho abarca, poco aprieta. Porque no es la cantidad, es la calidad. Por eso tenemos que ser selectivos a quién le damos crédito y a quién no. En conclusión, se tiene que los cambios de ventas y cobros operan simultáneamente para producir costos altos de manejo de cuentas por cobrar cuando los estándares de crédito se hacen más flexibles y se reducen cuando estos estándares se hacen más rigurosos. Está directamente relacionado el área de ventas con el área de cobros. Las dos son transversales. Ahora, vamos a ver un poco la estimación de cuentas. Tengo una duda. Ajá, dale, Beatriz. Vaya, en este caso, como estamos hablando de crédito, me supongo yo que una macroempresa puede tener establecido el crédito a 30 días, por ende. Ajá. Pero en una microempresa, digamos, ¿cuánto de crédito puede tener? Aunque no puede ser muy, puede ser 7 días máximo.
¿Se acuerdan de la clase anterior en la que me confundí en el ejercicio y estábamos calculando los días que tenemos que financiar nosotros con nuestro dinero? Este tema tiene intención que esté después del otro, porque ustedes, para definir una política de crédito, tienen que considerar el crédito que a ustedes les da el proveedor, el tiempo en el que ustedes van a transformar esta materia prima que les vendieron y el tiempo que debería tardarse tu cliente en pagarte. Entonces, este es un arma de doble filo porque, por ejemplo, si mi competencia da 30 días, pero al hacer mi análisis me doy cuenta que yo no puedo dar 30 días, yo debería tomar decisiones. Una, financio estos días mientras me pagan, y la otra es reducir estos días de crédito con la intención de que yo no tenga que endeudarme. Pero esa es una decisión a la interna, una decisión que deben de tomar después de hacer el análisis. En cuánto tiempo yo debería de retornar, debería de tener el dinero de mi proceso productivo con la intención de cumplir con mi proveedor y no quedarme sin caja. Entonces, es muy difícil o depende de la realidad de la empresa que yo te diga, sí, debería dar 7 días, 15, 30, porque depende de la realidad de la organización. No sé si se entendió, Beatriz. En pocas palabras, tenemos que hacer el ejercicio de la clase anterior para definir cuántos días sería el ideal. Y si después del ejercicio estamos en desventaja con respecto a nuestra competencia, se debería de decidir si la empresa financia esos días para igualar al menos la competencia o buscar otro tipo de estrategia que existen para tener menos días al crédito. Por ejemplo, si nosotros llegamos a posicionar que nuestro producto tiene valores agregados en el mercado que te diferencian de tu competencia y que son atributos válidos y atributos comprobables, probablemente el cliente se incline por mí a pesar de que le doy menos días de crédito. No sé si se entiende. Por ejemplo, a ver, vamos a considerar un producto que puede ser, que muchas veces los asocian a ostentosos. A ver, déjenme ver si se me ocurre un ejemplo. Porque el que se me ocurría... Vaya, veamos estos productos que son caros. Por ejemplo, los relojes de alta gama, si lo quieren decir de una manera. Los relojes caros. Si te quieres comprar un Rolex, por ejemplo, no te lo van a dar el crédito. Bueno, nunca he comprado un Rolex. Estoy hablando en supuestos. Pero si vos vas y te quieres comprar un Fossil, no sé, puedes ir a Simán y en Simán te pueden dar crédito. Simán asume el riesgo. Pero si te fijas, Rolex tiene la tienda Rolex. O sea, Rolex, estoy casi seguro que no te lo venden en Simán. Ellos tienen su tienda específica. Tienen sus reglas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo dar el lujo de decirles, ¿sabes qué? Aquí no vendemos a crédito. O sea, a lo sumo, tasas, pago tasa cero con tarjetas, capaz, no lo sé. Porque sería bueno ir a preguntar un día, ¿saben? Ya me dio curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Está tan posicionada algunas marcas que se dan el lujo de no dar créditos. Pero cuando nosotros no podemos hacer eso, tenemos que ser flexibles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes logran, o sea, la organización logra generar valor en su marca, ustedes pueden darse el lujo de ser menos flexibles y siempre van a tener compradores. Por ejemplo, puede ser la calidad. Voy a decir algo que es muy viejo y que capaz me equivoque, pero yo me acuerdo que hace tiempo la marca
de tela Cincatec, que creo que es nacional, o bueno, se producía aquí, yo creo que todavía, era de mucha mejor calidad que otras. No me acuerdo cómo se llamaba, una creo que se llamaba Oxford, no me acuerdo. Entonces, vos de todas maneras considerabas comprar Cincatec porque sabes que te iba a durar más. Estoy hablando de uniformes de colegio, porque te iba a durar más, y vos empezabas a evaluar otros atributos que te daba la Cincatec, aparte era marca nacional, o sea, producción nacional. Habían otros atributos que vos te inclinabas a comprar Cincatec. ¿Por qué? Porque habían cosas que vos decías, no, vale la pena pagar un poco más. Entonces, así, si logran posicionarse, podrían ser menos flexibles, sabiendo que, por ejemplo, te va a durar más. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Yo sé que a mí me dura más. O vámonos a marcas de computadoras. Puedo equivocarme. Pero antes, la HP, es que también hay gamas, ¿verdad? Pero digamos que la intermedia, a mí me duraba 2 años una HP. Y de ahí tenía que cambiar de computadora. Pero si yo me invertía en una más cara, sabía que me iba a durar más. Entonces, al final, depende también el posicionamiento de tu empresa y de los análisis internos que vos hagas para decidir si das 7 o das 15 o das 30. Espero que se haya entendido. Si no, intento de nuevo. ¿Sí? ¿O no? ¿Se entendió o no? ¿Me escuchan? Sí, Jafet. Ya. Sí, se entendió. Gracias, Eric. Después tenemos el volumen de ventas. Como se detonó en párrafos anteriores, a medida que los estándares de crédito se hacen más flexibles, se espera que aumenten las ventas y las restricciones disminuyen. Se tiene entonces que los efectos de estos cambios tienen incidencia directa en los costos e ingresos de la empresa. Por ende, en la utilidad. No olvidemos el macro, que al final todo lo que estamos hablando tiene que estar orientado, en esta cátedra tiene que estar orientado a la generación de valor de una organización. Y la generación de valor es generar más utilidades. Entonces, si nosotros tomamos una decisión mala en las políticas de cobro, estamos poniendo en riesgo la utilidad de la organización. Podemos tener un montón de ventas, los donantes, les iba a decir, los dueños inyectan plata y obtienen mala utilidad. Puede ser que inyecten plata, la misma cantidad, pero tengan una mejor utilidad si es que tenemos buenas políticas de crédito. Entonces, tenemos también la evaluación de estándares de crédito para determinar si una compañía debe establecer estándares de crédito más flexibles. Es necesario calcular el efecto que tengan esto en las utilidades de las ventas en este caso y en el costo de inversión que podría tener las cuentas por cobrar. Entonces, no es tan fácil como decir voy a dar 7 días, sino que tenemos que considerar todo lo que implica que demos 7, 15 o 30. Hay un costo de inversión marginal en las cuentas por cobrar que venimos hablando y tenemos una manera de poderlo calcular. El costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar se puede calcular estableciendo diferencia entre el costo de manejo de cuenta por cobrar antes y después de la implantación de los estándares de crédito más flexibles. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular la razón financiera de promedio de cuentas por cobrar. La razón financiera de promedio de cuentas por cobrar, para recordarles, es igual a ventas anuales al crédito entre la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es la cantidad de veces que ustedes renuevan sus cuentas por cobrar en un año. Eso lo vimos en el registro 1. Después vamos a calcular la inversión promedio en cuentas por cobrar. Vamos a calcular el porcentaje de precio de ventas que representa los costos de la empresa y multiplicarlo por el promedio de cuentas por cobrar. Por último, debemos calcular el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar, realizando la diferencia entre la inversión
entre la inversión promedio en cuentas por cobrar con el programa propuesto y el actual. Entonces, la inversión marginal va a representar una cantidad adicional de dinero que la empresa debe comprometer en cuentas por cobrar si se hace más flexible a su estándar de crédito. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una manera de poder calcular cuánta plata o cuánta inversión vamos a necesitar para manejar nuestras cuentas por cobrar. Espérenme. Esto lo voy a dejar meramente textual, pero yo les voy a colgar voy a subir, un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. El ejemplo no lo voy a poner en el parcial, solo para que quede claro. Toma de decisiones. Para decidir si una empresa debe ser más flexible en temas de crédito, debe compararse las utilidades marginales de las ventas con el costo de la inversión en cuentas por cobrar. Aquí estamos retomando lo que ya hablé. Si nosotros vamos a dar créditos, tenemos que evaluar lo que vamos a invertir. Esto quiere decir, ponemos tantas personas, compramos tanto mobiliario, cuánto cuesta el espacio físico, cuánto me va a costar la luz, el agua, todo lo que implica ese espacio físico. No sé si alguna vez lo han hecho, pero en temas de oficina, cuando se crea una nueva área, se evalúan todos los costos asociados que al final impactan. O sea, el tener una persona más sentada en un lugar aumenta los costos de energía eléctrica, de agua, de teléfono, y bueno, en planilla, uniformes si es que damos. O sea, hay un montón de cosas que deben de considerarse. Entonces, de otra manera, si ustedes al evaluar se dan cuenta que no lo logran o que es muy caro, pues deberíamos de mantener las políticas de crédito sin modificar, pues considerando que no es rentable. Cuando un cliente desea obtener materias primas, servicios u otros recursos, se acerca a diferentes empresas que le pueden proveer crédito. Es normal. Todos los nuevos clientes andan buscando las mejores facilidades de pago porque así les permite a ellos generar ingresos. ¿Por qué? Porque probablemente están jugando con la plata de otra gente. Por ello es bien importante, primordial, tener una buena historia crediticia, ya que esta es la clave para evaluar si esta empresa o persona pues debería ser cliente nuestro. Lo que decía, perdón, se me olvidó el nombre, disculpen. Sí, Marcela decía que el historial crediticio es importante. Sí, también es importante. No solo los estudios que podemos hacer nosotros con nuestros números, sino que también debemos de buscar un tercero que valide que esta organización es buena paga. Entonces, continuando con el estudio que estamos realizando sobre la administración efectiva y eficiente de las cuentas por cobrar, y también considerando que tenemos que aplicar herramientas, se va a hacer una investigación sobre las empresas que desearíamos o pensaríamos darle crédito. Cuando ya nosotros hemos definido los estándares de crédito y también ya definimos los procedimientos que vamos a evaluar, la empresa no solamente tiene que considerar esto, sino que también se tiene que calcular, bueno, en este proceso se calcula cuánto puede pagar una empresa por medio de las razones de liquidez, pero, a ver, si es el que sigue, tenemos que buscar un tercero creíble que haga análisis de información crediticia. En el caso acá hay algunas empresas que manejan información, bueno, los bancos son una de ellas, que sabe el historial crediticio de empresas, y hay otras más que ustedes pueden acceder y consultar. Algunas veces cobran, pero bueno, prefiero invertir en investigar a alguien, así como me investigan a mí cuando yo pido un crédito. Ustedes pueden investigar a la empresa y preferir invertir en pagar X cantidad de dólares a que pierdan miles porque esta organización no cumple.
Entonces, por un lado, vuelvo, hacemos nuestro análisis interno y por el otro lado buscamos un tercero creíble, así se le llama, tercero creíble, que me pueda validar esta información. Sin esto no deberíamos de dar créditos. Y bueno, con estas dos cosas deberíamos ser prudentes a la hora de definir si le entregamos o no crédito a un nuevo cliente. Esta investigación que estamos haciendo, la intención es obtener información del crédito y también analizarla a la interna en base a nuestras políticas si es que le vamos a dar o no el crédito a esta empresa. Entonces, ¿qué pasa? Después nosotros, al tener un historial de un nuevo cliente, hasta podríamos también gestionar esa información y ver cómo podríamos utilizarla también para ganar dinero, porque pues sí, tenemos un historial que puede ser valioso para otros proveedores. Pero bueno, todo eso tiene que estar dentro de las políticas del área, de cobros que la empresa tiene. A ver, hay cosas que, como resumiendo, ¿cómo podemos verificar que este cliente puede ser buena paga o no? Los estados financieros, como lo venimos hablando, las oficinas de intercambio de referencia, los bancos pueden ser, creo que DICOM también da información de empresas. Hay bolsas directas de información crediticia que se pueden acceder. Hay verificaciones bancarias. Por ejemplo, si vos tenés cuentas bancarias como empresa con ciertos bancos, podrías investigar si esta empresa que va a ser tu cliente tiene cuenta con ese banco y podés indagar un poco con ellos sobre el historial de esta empresa nueva. Nueva con una relación de cliente-proveedor en este caso. Y también podrías indagar... ¿Y ya te tocaba hacer ese proceso a ti? ¿Cuál? Dirigirlo. De investigar. Sí, todo como el análisis, e investigar posteriormente. Fíjate que con terceros no, generalmente, bueno, yo lo hice un par de veces con empresas similares, en las cuales yo investigué con contactos en otras áreas y que me permitió hacer una gestión de estos nuevos clientes. Por ejemplo, yo me comunicaba con la competencia y compartíamos información, por ejemplo. En estos casos, específicamente, las organizaciones sí son un poco más flexibles a darle información porque saben que pueden ser que necesiten de vos en el futuro. Entonces ahí sí son amables, digamos. En otras cosas no, pero en esta sí porque saben que pueden preguntarte mañana a vos. Y si fueron malos con vos, vos no le vas a dar información y también pierden. Entonces, podés investigar también con empresas similares a DICOM, que vos básicamente, al menos en Chile, te metes en una página web y metes los datos de la empresa, pagas en línea y después te saca el historial crediticio que tiene esta organización. Entonces es relativamente fácil. Eso creo que lo puedes hacer aquí también en DICOM. Vos te metes y metes datos, pagas y te da un informe. Creo que aquí hay otras, no me recuerdo el nombre de la otra que está acá, pero está DICOM, chica, no me acuerdo. Pero hay como 3 acá, en El Salvador, que puedes hacer eso. Y bueno, el último de la verificación bancaria también yo lo hice cuando yo tenía cuentas en los bancos, le preguntaba si es que ahí tenía cuenta tal empresa y de una manera le explicaba por qué y estas algunas veces te ayudan y algunas veces no. En mi caso me ayudaban. Y otros proveedores, que es lo que te decía, es como tu red que vos podés ayudarte y compartir cierta información. Ok. Y bueno, con toda esta análisis interno de números, el tercero creíble, bajarlo a mi política de créditos y analizar debo de analizar si es que voy a darle crédito o no.
Recordemos, estados financieros es importante, estados financieros auditados, y considerar todas estas variables que están dentro de nuestra razón de liquidez. Y bueno, con toda esta información nosotros deberíamos de definir si le damos o no le damos crédito a esta organización. Con todo este análisis, con todas estas variables, al final, si vos decidís o no darle crédito a una organización, te da más tranquilidad de la decisión que estás tomando. Porque vos sentís que consideraste factores medibles para decidir si le das o no crédito. De todas maneras, esto no te va a garantizar que todas te paguen, pero estás reduciendo el riesgo. Similar a otros temas que hemos hablado, como el análisis financiero, no vas a quitar o a eliminar el riesgo, pero sí lo vas a reducir. Y eso es lo importante de las políticas de crédito. Tomar criterios que te permitan estar más tranquilo o tranquila con respecto a las decisiones que estás tomando. Por ahí algo, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Algo que vi hoy y que le tomé un screenshot, pero algunas veces tomo screenshot de un montón de cosas. Después no hay como... Miren, y me gustó, porque decía, porque lo que no se mide no se ve, y lo que no se ve se pierde, y lo que se pierde no puede ni abordarse ni mejorarse. Entonces, básicamente, si no tenemos maneras de evaluar, maneras de comprobar, no lo vamos a poder medir, después no se va a poder ver y se va a perder, y lo que se pierde al final no va a poder retomarse en el futuro ni tampoco mejorarse. Entonces es importante que nosotros tengamos criterios para decidir siempre, no solo decidir por decidir, porque al decidir por decidir hay un riesgo bien grande de equivocarte. Bueno, después de esto, y después de tener claro los criterios para evaluar si damos o no crédito, tenemos que considerar las condiciones de crédito que vamos a dar. Después de hacer el análisis también interno que hablaba, ahí se me olvidó quién me dijo, sobre los 7 días, y vos definís que mi ideal deberían ser 20 días, un ejemplo, y me voy a la competencia y veo que 20 días es competitivo aún, que me dejen una posición adecuada, y después, por el otro lado, yo analizo a quién darle y no darle crédito, hay que considerar que la intención de las condiciones o las políticas de crédito siempre va a ser obtener mayores clientes. Si ustedes arman una política de crédito considerando perder clientes, entonces estamos mal. La idea es obtener más ventas. Pero la intención de obtener ventas con una política de crédito bien analizada y bien estudiada implica que va a reducir el riesgo y que vamos a ir con mucho cuidado, pero pues que nos va a ayudar también a estar un poco más tranquilos. Y aún podríamos ofrecer diferentes, ¿cómo se dice?, beneficios con la intención de que estos clientes me paguen. Por ejemplo, está el pronto pago, que creo que ya lo han escuchado, que si yo le doy una venta al crédito a 30 días, pero me paga 20, yo le hago un descuento especial, y eso también puede dinamizar un poco para que el dinero retorne más rápido. Y yo sé que si tengo el dinero más rápido, puedo meterlo de nuevo al proceso productivo y puedo ganar más. Entonces, con este escenario bien evaluado, podemos tomar decisiones como mejorar las condiciones para los clientes. También hay que tomar en cuenta que todo esto que estamos haciendo y estamos definiendo tiene un efecto directo a la rentabilidad total o la rentabilidad del año de una empresa. Entonces, los factores positivos y negativos relacionados con los cambios que nosotros decidamos hacer en las condiciones de crédito, en los procedimientos, tienen que, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos ahorita, valga la redundancia. El descuento de pronto pago, que les acabo de mencionar, es cuando una empresa establece o aumenta un descuento porque estás pagando antes, y esto permite también que puedas meterlo en el proceso productivo nuevamente y aumentar tus ventas. Ya que si la empresa
está dispuesta a pagar al día y el precio, perdón, me distraje. Decía, una empresa puede estar dispuesta a pagar al día el precio por unidad. En este caso podría disminuirse si nosotros le decimos que pague antes. Y bueno, eso permite esta dinámica del pronto pago. Otras deciden no hacerlo y pagan al día que les corresponde, pero bueno, ustedes dan como esa flexibilidad. La otra, hay periodos de descuento por pronto pago. O sea, podemos definir como rangos. Si usted paga entre el día 20 y 30, recibe esto. Si usted paga entre el 25 y 30, recibe esto menos. Y bueno, si usted se pasa, pues paga más. Un ejemplo. Entonces ahí ustedes van como jugando con esta estrategia con la intención de recibir la plata lo más pronto posible. Y también puede ser que ustedes, al tener un cliente en el cual siempre cumple, le pueden hacer descuentos especiales. Y estos descuentos especiales no es porque seamos buena gente. Puede ser que haya un momento muy difícil en la organización y yo sé que tengo estas ventas al crédito y sé que dentro de esas ventas al crédito está Jafet Morales y Jafet Morales me pagó siempre a tiempo o aún me hacía pagos anticipados. Entonces yo voy y como necesito liquidez, voy y le digo, ¿sabes qué? Necesito saber si me puedes pagar antes y tengo un descuento especial. Pero porque hay una situación bien puntual en la cual yo necesito liquidez, entonces voy y sacrifico, pero voy y busco a los que son confiables, a los que cumplen, a las personas, a las organizaciones que se merecen, digamos, entre comillas, esto. Pero también hay que considerar que todas estas decisiones que tomemos probablemente sí afecten negativamente las utilidades, pero hay que sopesar y saber que si yo recibo esa inyección de liquidez que tal vez represente un 90% de lo que iba a recibir, me permite la sostenibilidad y mantener el flujo de producción de la empresa y otras cosas que se deben de considerar. O sea, no siempre vamos a evaluar, queridas y queridos, solo el dinero que entra y la utilidad, sino que también debemos de evaluar la consolidación del cliente, que si esta inyección de dinero me permite mantener un flujo productivo que me va a hacer ganar al mediano plazo. Entonces debemos de ver esas cosas también. Hablando un poco del periodo de crédito, los cambios en el periodo de crédito también afectan la rentabilidad, como lo hemos dicho, y pueden esperarse efectos en las utilidades. Por un aumento en el periodo de crédito implica que vamos a ganar menos, pero también es probable que tanto el periodo de cobros como la estimación de cuentas incobrables en este caso aumenten. O sea que si soy más flexible y doy más tiempo, o un cliente se acercó y me dijo, mira, no te voy a poder pagar en 30 días, por favor, dame chance de pagarte en 40. Yo sé que estoy bajando mi utilidad porque el dinero se deprecia con el tiempo, mi capacidad de compra con ese dinero también baja en entornos negativos, que casi siempre es así, que el dinero vale menos cada vez, pero también puede ser que al final no me pague. Porque cuando una empresa empieza a pedir prórrogas es porque está en una situación que no tiene controlada. Entonces implica que puede ser negativo que yo sea flexible con algunos. Así que hay que tener mucho cuidado con esa flexibilidad. Por eso es que debe estar bien claro todo en la política y no tiene que... o sea, las excepciones deberían ser muy pocas. Y bueno, con el tema de política de cobro, la política de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar sus cuentas por cobrar a su vencimiento. La efectividad de estas políticas se debe de evaluar examinando el nivel de estimación que tenga las cuentas incobrables. Por ejemplo, si históricamente los datos de mi organización dicen que yo tengo un 30% de cuentas incobrables de mis ventas al crédito, yo debo de tomar decisiones para reducir ese 30%. Y debe estar relacionado con mi política de cobro.
y que también debería tocar mi política de crédito. ¿Por qué? Porque debería ser más selectivo a quien le doy crédito, debería de agregar otro factor que me permita que no se filtre o que no pase a una empresa que no me va a cobrar. Pero bueno, debería de considerarse las dos cosas. Desde la aprobación de entregarle crédito a un nuevo cliente hasta pues el proceso de cobro. Bueno, hay modalidades de procedimientos de cobro. Cuando llegas a un punto en el que no te cumplen con los tiempos de procesos, tiene que haber alguien que esté gestionando esto. Algunos métodos son cartas formales, en este caso ahora pueden ser correos electrónicos, llamadas telefónicas para cobrar. Cuando estas dos iniciales, que es la comunicación directa por medio de llamadas o de medios escritos y formales, vos, si no te cumplen, deberías de considerar lo que hablamos en un momento, que sería vender tu cartera de incobrables, que generalmente la vendes a menor precio. ¿Por qué? Porque la persona que absorba esta cartera de cuentas tiene costos asociados, que son los mismos: personal, insumos, mobiliario, todo lo relacionado a un área de cobros. Entonces vos tenés que venderla capaz a un 15% menos, un 20% menos, pero ahí vos decís, prefiero que me den un 80% a no recibir nada, y la verdad es que yo no voy a gestionar esta cuenta de incobrable. Entonces vos se la entregás a una agencia de cobros. Y si aún así no lográs que te paguen, pues te vas a un procedimiento legal. Y ese es el peor, porque es largo probablemente, tenés que pagarle abogados, tenés que pagar procesos, o sea, genera un montón de costos asociados, y la verdad es que si llegas a un a un punto de procedimiento legal, es una pérdida muy grande. Por eso debemos de ser muy cuidadosos desde el filtrar a quién le damos y a quién no le damos un crédito. Ojo, que todo esto hay que considerarse también con el margen de ganancia o de utilidad que tenga la venta. Y eso, iba corriendo porque necesitaba terminar este tema hoy, porque entra en el parcial. Preguntas, dudas. ¿Este tema viene en el parcial? Sí, Alexei. Te recomiendo que veas los primeros 20 minutos de la clase cuando la suba. Sí, porque entré tarde, gracias. Porque hay temas muy importantes que vimos al inicio. Eso, queridos. Yo me quedo pendiente con el ejercicio que les dije que les iba a subir sobre este tema, y les voy a pasar un ejemplo de políticas de crédito. Listo. Si no hay dudas, estamos. Podemos irnos tranquilamente y espero que les vaya bien el parcial. Ya, Fed, solo me anotas que civil, porque entré tarde. Sí, vos. Gracias. Vaya, ahorita. Listo, ya. Bueno, feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias.